Auspiciado por APTES, Asociación para la Promoción Deportiva, Educativa y Social, nuevamente está en la Argentina el doctor David Isaacs. En Buenos Aires, los colegios El Buen Aire, Nuestra Señora del Buen Consejo y Los Molinos, en constante búsqueda de una educación académica de calidad y servicio a los demás, han invitado al doctor Isaacs, director del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Navarra, para el dictado de 2 conferencias sobre temas educativos de actualidad que a continuación les ofreceremos. ¿Entró? La vez anterior que estuve aquí, tuve el placer también de estar acompañado por mi mujer y por eso no podía satisfacer alguna curiosidad de alguna de las personas que me estaban escuchando, que sabiendo que soy británico no podrían comprender qué hacía siendo profesor de una universidad española. Realmente es muy sencilla, que me casé con una española. De hecho, al terminar mis estudios en la Universidad de Cambridge, yo no sabía qué hacer con mi vida. Y había pensado en ir al extranjero una temporada para ver con mayor objetividad lo que podría hacer. Había pensado en ir a Italia. Pero luego un día, un amigo mío me dijo, ¿por qué no vas a Valencia? Entonces yo le dije, ¿pero Valencia dónde está? Y él me dijo, España. Y yo pensé, pues, Italia, España, es más o menos lo mismo. Bueno, de acuerdo. Y así terminé dando clases en el Instituto Británico en Valencia, España. Antes de marcharme de Inglaterra, solamente me dieron un consejo. Y ese fue, mucho cuidado con las chicas españolas, porque lo único que quieren hacer es casarse. Pues yo llegué a Valencia. Y el primer día al llegar a Valencia, conocí a una chica que ahora efectivamente es mi mujer. Pero desde hace más de 30 años estoy trabajando en España y los últimos 26 años en la Universidad de Navarra. Esta noche vamos a abarcar 2 temas. Uno que es la autoridad de los padres y la exigencia en la familia. Y el segundo tema, la educación sexual y la educación para el amor en la familia, que en principio parece que no tengan mucha relación lo uno con lo otro. Pero creo que ustedes verán, si quedan para la segunda conferencia, que existe una relación entre los 2 temas, porque los 2 están relacionados con un gran concepto, un gran valor que es la felicidad. Respecto a la autoridad, inicialmente tendría que explicarles, creo yo, lo que entiendo yo por autoridad, ya que si la conferencia va a versar sobre ello, convendría que ustedes conozcan lo que yo entiendo por este concepto. Entiendo que una autoridad es una persona que protege y defiende unos valores con competencia y tendrá autoridad sobre mí si yo aprecio estos mismos valores y también reconozco su competencia en la materia. Ya lo verán con mayor claridad con un pequeño ejemplo. Si pensamos en el valor la salud, entonces veremos que este es un valor protegido y defendido por el médico. Entonces lo que uno hace es de buscar un buen médico y por tanto está defendiendo y protegiendo con competencia el valor, la salud. Uno acude a ese médico y luego uno le obedece. Hombre, en todo lo que sea, no dejar de fumar y beber, ¿verdad? Pero en todo lo demás, uno le obedece. Si uno cree que el Santo Padre defiende y protege el valor, la verdad, entonces uno obedece al Papa. En cambio,
Si uno no lo cree, no hay motivos para obedecerle. Esto entonces significa que la autoridad que podemos tener respecto a nuestros hijos está precisamente en los valores que estamos defendiendo y protegiendo con competencia dentro de la misma familia. Y convendría inicialmente pensar en cuáles son esos valores que efectivamente estamos viviendo. Miren ustedes, si allí dentro de la familia viven con mucho cuidado la generosidad, la comprensión, la sinceridad, en torno a estos mismos temas en que uno está viviendo bien, uno tendrá autoridad sobre los hijos para ir encauzándoles progresivamente hasta el mismo estado en que nosotros mismos estamos, es decir, autoridades en la materia. Por eso se puede entender la educación como un proceso de ir encaminando a los educandos hacia una autoría, para ser autoridades ellos mismos, capaces de defender y proteger valores competentemente. Pero en cambio, si un padre de familia dentro de la familia vive el valor, el dinero, la plata y nada más, puede tener autoridad sobre sus hijos en ese campo, pero no lo tendrá respecto a la generosidad o la laboriosidad o cualquiera otro de los valores. ¿Hay algún tipo de valor que podríamos plantear en este sentido, en torno al cual convendría que todos los padres, de hecho, fuésemos autoridades? Pues creo que sí, es ese mismo valor que mencioné al principio de la conferencia, que es la felicidad. Entonces habría que preguntarse otra pregunta, que es, pues, ¿qué es eso de la felicidad? Siguiendo el pensamiento clásico, la definición de felicidad que más me satisface es en aquella según la cual una persona es feliz si consigue desarrollar todo lo que es de acuerdo con la naturaleza humana. La inteligencia del hombre le permite descubrir lo que es bueno y, usando su voluntad, actuar congruentemente con lo que ha visto como bueno, para llegar en un estadio superior y más maduro a un reconocimiento, aprecio y disfrute sereno de la vida. Eso para mí es la felicidad. Verán ustedes que el planteamiento de la felicidad no está en la acción, sino mucho más en la reflexión. Y de hecho creo que es un valor que compartimos todos, porque desde el mismo nacimiento estamos como si fuera condenados a querer ser felices. No hay nadie que aquí presente, creo yo, que pueda decirme honradamente que desea ser desgraciado. Todos queremos ser felices. Otra cosa es que entendemos la palabra felicidad de una manera o de otra. Yo estoy sugiriendo es que surge que en esa actitud contemplativa, como consecuencia del desarrollo de la persona en todo lo que es de acuerdo con la naturaleza humana. Sin filosofar, podemos comprobar lo mismo con pequeños detalles dentro de la familia, esta idea de contemplación y felicidad. Miren ustedes lo que es contemplar a un bebé dormido. Dormido es importante para justificar lo que estoy diciendo, ¿no? Pero no es cierto que contemplar un bebé dormido produce en uno una sensación de felicidad. No es la acción misma lo que produce la felicidad, sino el darse cuenta que uno está relacionándose con algo que es bueno. Y en cuanto mejor conozcamos el bien, en cuanto mejor nos relacionemos con el bien y lo reconozcamos, entonces más felices seremos. Por eso creo que este planteamiento de la autoridad y luego la exigencia tiene una parte, la primera parte que estoy comentando ahora, que es precisamente de darse cuenta, reflexionar y interiorizar bien aquellos valores que queremos vivir en la propia vida. Ahí está nuestra autoridad. Y además que sean estos mismos valores que luego queremos transferir, como sea, a nuestros hijos. Y ahí está la segunda parte de la autoridad.
no en los valores mismos, sino en cómo puedo ejercer mi autoridad cara a los hijos. Ejercer la autoridad para mí es esta segunda parte de intentar lograr que los hijos vayan llegando a ser progresivamente más y más autores, personas capaces de defender y proteger algún valor competentemente. Y ahí tenemos los problemas de cómo exigir, que de hecho creo que se puede poner en dos parcelas, que es una exigir en el hacer, para que el hijo vaya repitiendo una serie de actos relacionados con los valores, y luego una exigencia en el pensar, que le ayuda al hijo a darse vueltas sobre los temas, pensar, reflexionar, antes de tomar sus propias decisiones. Esto entonces va a ser la temática que vamos a abarcar en esta primera conferencia, pero de una manera bastante más práctica de lo que he estado desarrollando el tema hasta ahora. Estamos hablando de valores, estamos hablando de cómo podemos plantear la exigencia para lograr que los hijos se vayan acercando a estos valores. Estos mismos valores que he mencionado, como puede ser la generosidad o la comprensión o la lealtad o la justicia, la prudencia, la laboriosidad, son a su vez virtudes. Lo que sucede es que la palabra virtud suena como algo un poco perdido, desde luego no muy popular en los tiempos actuales, algo del siglo pasado. Sin embargo, una virtud no es nada más que un hábito operativo bueno. Esto es la definición de Santo Tomás. Si quieren ustedes una definición más pragmática, se puede decir que una virtud es esa cosa que nos encanta encontrar en los demás para con nosotros, pero que nos cuesta muchísimo desarrollarla en la propia vida. A todos nos encanta que los demás sean comprensivos con nosotros, generosos con nosotros, sinceros con nosotros, leales con nosotros, y vamos pasando lista y no hay nada que no nos encanta. Otra cosa es tener que luchar en la propia vida para desarrollar las mismas virtudes. Bueno, bien, pero vamos a seguir con la definición de Santo Tomás porque es más seria. Un hábito operativo bueno. Lo cual significa que una misma palabra, por ejemplo, sinceridad, es un valor cuando yo lo aprecio. En total, un valor es algo que yo aprecio. Y si llego a interiorizarlo, entonces me motiva hacia la acción. Por eso se habla de un motivo como un valor interiorizado. Si lo que yo aprecio es el dinero, si lo interiorizo, entonces es lo que me mueva a la acción. Pero en cambio, si lo que aprecio es la generosidad, si eso lo interiorizo, también me mueva a la acción generosa. La madurez natural de la persona se puede entender como consecuencia del desarrollo armónico de las virtudes humanas. Por eso, cuando estábamos hablando de la felicidad, como aquello según lo cual una persona es feliz si consigue desarrollar todo lo que es de acuerdo con la naturaleza humana, estamos hablando de lo mismo. Estamos diciendo que cada una de las virtudes, de hecho, está relacionado con la felicidad. De hecho, todas las virtudes son manifestaciones de amor. Entonces vamos a ver cómo esa misma palabra, sinceridad, comprensión, generosidad, es a la vez un valor, también es una virtud, porque es un hábito operativo bueno que puedo ir desarrollando en mi vida, y también es una cualidad en cuanto lo tengo. Una cualidad, un valor y una virtud, todo a la vez. Pero como yo soy educador, lo que me interesa es seguir desarrollando el tema desde el punto de vista de la educación, y por eso vamos a insistir en los conceptos desde la perspectiva de la virtud. Un hábito operativo bueno. Yo creo que aquí hay una serie de problemas que surgen con esta misma definición, porque cuando uno habla de un hábito, seguramente uno piensa en que, bueno, ¿cómo puedo desarrollar un hábito? Y solamente hay una contestación, mediante la repetición de actos. ¿Cómo logro repetir un acto? Pues porque alguien me está exigiendo, o yo me estoy exigiendo a mí mismo, no hay otra solución. Es mediante la exigencia que vamos repitiendo un mismo acto o actos parecidos.
Y cuando entramos con la exigencia, enseguida la gente piensa en autoridad, pero mal entendido, autoridad, autoritarismo, aplastar al hijo, dominarle. ¿Y no será que mediante la exigencia estamos quitando la libertad de los hijos? Así es como lo plantean algunos. Pero yo realmente creo que es todo lo contrario, que mediante la exigencia les estaremos haciendo más libres. Lo verán con un ejemplo. Un chico de 18 años, alguien le invita a jugar a tenis. Teóricamente tiene dos posibilidades, ¿verdad? Jugar o no jugar. Pero jamás ha aprendido a jugar a tenis. Entonces, aunque teóricamente tiene dos posibilidades, jugar o no jugar, de hecho no puede hacer más que una sola cosa, no jugar porque no sabe jugar. Vaya libertad tiene. Lo mismo pasa con todas las virtudes. A los 18 años un chico tiene la opción de ser responsable o no ser responsable, pero si jamás ha aprendido a ser responsable, de hecho no tiene más que una opción, no ser responsable, porque no sabe ser responsable. Nunca es demasiado tarde, siempre puede realizar un acto de responsabilidad y luego otro y otro, llegar a ser, pero en este momento no. Por eso podemos afirmar que no es una opción para los padres exigir o no exigir a sus hijos, porque los hijos tienen el derecho a ser exigidos por sus padres, si no, jamás van a ser libres. Ahora bien, es una exigencia con comprensión, porque si no sería inhumana. Pero la comprensión sin la exigencia es totalmente incompleta. También con esta definición del hábito operativo, bueno, yo creo que puede surgir otro tipo de duda. Pero un hábito, si vamos repitiendo actos y adquiriendo hábitos, ¿no será que vamos a traducir estos hábitos en una serie de rutinas en la vida? Y seguramente habría que evitar rutina en términos educativos, ¿no? Pero la rutina es buena, la rutina es mala. Creo que la mayoría de la gente pensaría que en términos educativos habría que evitar la rutina. Pero miren ustedes, yo creo que hay rutina no solo perfectamente sana, sino necesaria en la vida. Y hay otro tipo de rutina que hay que evitar a todo costo. Ya lo verán ustedes con un ejemplo si están dispuestos a pensar un poco. ¿Pueden pensar un momento ustedes en el primer momento del día cuando se están vistiendo? Cuando se están vistiendo por la mañana, llega un momento para ponerse los zapatos. Al ponerse los zapatos por la mañana, ustedes siempre ponen el mismo zapato en primer lugar. ¿Están pensando en qué zapato ponen en primer lugar? Pero imaginen ustedes que todas las mañanas había que pensarlo. Pues hoy voy a poner el zapato derecho. No, hombre, no. Ahí estamos discutiendo con nosotros mismos 5 minutos para decidir qué zapato vamos a poner en primer lugar. Eso es rutina y nadie me puede decir que esa rutina es mala. O los hombres al afeitarnos por la mañana. Imaginen ustedes allí pronto por la mañana delante del espejo. Pues hoy dónde voy a empezar. Pues no, es que uno empieza a afeitarse sin darse cuenta. O, por ejemplo, al darle vueltas de la cucharilla en el café, si uno toma azúcar, ¿no? Siempre en la misma dirección. De hecho, todo el mundo, la mayoría de las personas, como el reloj. Yo no, porque me di cuenta de ese hecho a los 7, 8 años y quise ser diferente. Ahora yo siempre lo hago al revés, ¿no? Todas esas cosas son rutinarias y nadie me puede decir que esa rutina es mala. ¿Cuál es la clave de la cuestión? La rutina aplicada a las cosas es absolutamente necesaria. En cambio, la rutina aplicada a las personas es lo que hay que evitar a todo costo. Yo puedo tratar mi coche rutinariamente y cambiar el aceite cada 3.000 kilómetros o comprobar la presión de los neumáticos o lo que sea. Pero lo que no debe de pensar es que, hoy es el lunes, hoy le toca el paseo a la mujer. Aunque claro, eso es tratarlo como el perro, ¿no? Tratar las cosas rutinariamente, pero no las personas. Por ejemplo, respecto al orden, a la virtud del orden, entonces hay muchísimas cosas que hay que hacer rutinariamente, porque los pobres desordenados tienen que pasar la segunda parte de su día ordenando lo que han desordenado en la primera parte del día. Sencillamente no es una manera eficaz de andar por la vida, ¿no?
Bueno, ahí entonces hemos aclarado otra duda respecto a la definición. Pero también conviene saber que en la misma noción de virtud está la idea de justo medio, justo medio. La virtud representa justo medio, no como algo mediocre, sino algo muy por encima de por lo menos dos vicios. Por eso es el justo medio entre dos vicios. Un vicio por ser lo contrario, esto lo sabe todo el mundo, pero también vicios por un exceso de lo mismo, y eso es lo que no saben muchas personas, y de hecho es muy práctico dentro de la educación. ¿A qué me refiero cuando hablo de vicios por ser lo contrario, un exceso de lo mismo? El orden. Es un vicio por ser lo contrario del orden, el desorden, pero también hay vicios por un exceso del orden, maniáticos del orden. Esto tranquiliza muchísimo a la gente desordenada, ¿eh? Pero también sucede con todas las demás virtudes, menos una, siempre hay una excepción, ¿verdad? Laboriosidad, lo contrario, la pereza. Pero también hay vicios por un exceso de laboriosidad. Uno de los grandes vicios de los empresarios, que se creen muy laboriosos, la actividad frenética e incesante. O la paciencia, la impaciencia, lo contrario, pero también hay un vicio por un exceso de paciencia. Igual no es su problema, ¿verdad? Un exceso de paciencia, ¿eh? Difícil posiblemente de localizar, pues es pasividad, dureza de corazón, no reaccionar frente a las cosas. ¿Qué se puede hacer en estos tiempos? Este es un vicio por un exceso de paciencia. Y pasa con todas las virtudes, digo menos uno, que es la virtud de la justicia. Porque la justicia, en términos sencillos, es de dar a cada uno lo suyo. Entonces, si ya le he dado lo suyo, ¿qué le puedo dar? Lo mío. Y este ya no es problema de justicia, es problema de generosidad. Por tanto, respecto a la justicia, hay montones de vicios por ser lo contrario, pero en cambio no hay tal cosa como un exceso de justicia. Pero en todos los demás, sí. Por eso hay una virtud detrás de todas las demás virtudes para mantenerlos en su justo medio, la prudencia. La virtud cardinal de la prudencia. Pero también, como requieren esfuerzo, la repetición de actos para adquirirlos, hay otra virtud detrás también que es la fortaleza, el esfuerzo. Vamos a seguir pensando ahora entonces en torno a esta noción de virtud. ¿Cómo podemos desarrollar las virtudes en los hijos? Porque estamos relacionando este concepto de autoridad con exigencia. Y vamos a ver cómo podemos exigir a nuestros hijos para que desarrollen estas virtudes que sabemos que son valores, parte de este concepto de felicidad, fin del hombre. Pues se puede desarrollar una virtud de acuerdo con la intensidad con lo que se vive, de hecho la intensidad y la amplitud con lo que se vive, y de acuerdo con la rectitud de los motivos. Intensidad y amplitud. Vamos a ver un ejemplo utilizando la generosidad. Uno puede ser generoso de maneras muy diferentes. Uno típico sería prestando las propias posesiones, o dando las propias posesiones, o dando el propio tiempo. Una buena definición de disponibilidad sería generosidad del propio tiempo. También uno puede ser generoso recibiendo. Una mamá en casa que tiene un hijo que nunca hace nada para ella, y un día se le ocurre al hijo decirle a su mamá, mamá, siéntate, voy a hacer eso para ti. Y la mamá dice, no, tú estudia, quiero que saques buenas calificaciones, lo haré yo. Y ella en este momento ha quitado una oportunidad de su hijo de ser generoso con ella y por tanto ha dejado de ser generosa ella también. De hecho, es muy fácil ser egoísta en ese sentido, de hacer las cosas uno mismo porque es más fácil. En cambio, ser generoso recibiendo es bastante complicado y todavía más difícil perdonando. Pues ya ven ustedes que hay muchas maneras de ser generoso, pero no es solamente esto, sino también con quién. Entonces uno puede ser generoso con el cónyuge, con los hijos, algunos parientes, otros no tanto, y los vecinos ni hablar. La persona más generoso va a ser generoso con las personas que más necesitan de su atención. Siempre siguiendo una jerarquía de valores, ¿verdad? Primero el cónyuge,
luego los hijos y luego los demás. En ese orden, ¿eh? Primero el cónyuge, luego los hijos. Primero el cónyuge, luego los hijos. Lo repito para que se den cuenta que no me he equivocado. Para con el cónyuge, para que luego los dos con los hijos. Pero también hay otras maneras de ser generoso, ¿no? Hay algunas personas, si les han dado bien de almorzar, un poco de vino, luego una siestecilla, hombre, ya están dispuestos a hacer algo para otra persona, pero en cambio si han dormido mal y tienen dolor de cabeza, no les pides nada porque van a decir que no. ¿Quién es más generoso? Eso de hecho lo saben muy bien los hijos, saben que hay momentos del día cuando sus padres suelen ser más generosos que en otros, ¿no? Por eso tienden a pedir la plata después de comer más que antes, ¿no? Es que el padre suele ser casi 2 veces más generoso con la barriga llena, ¿no? Y sus hijos ya se habrán dado cuenta, y si no, son torpes, habría que ayudarles, ¿no? Pues todo eso son maneras de ser generosos. Si ustedes desean desarrollar la generosidad, incluso en la propia vida, pero también en esta referencia de la educación de sus hijos, bueno será reconocer que hay distintos ámbitos en que se puede desarrollar la virtud. Pero también decía que depende de la rectitud de los motivos. Este ya es más complicado, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué actúo de una manera o de otra manera? ¿Cómo vamos a conocer los motivos de los hijos si ni siquiera conocemos nuestros propios motivos? Pero se trata de ir presentando motivos progresivamente más altos a los niños. De hecho, podemos mirar por la ventana y ver 2 chicos abajo entregando una cantidad de dinero a un compañero. Y pensamos, pues qué niños más generosos. Pero luego indagamos un poco y descubrimos que un chico ha ahorrado su paga semanal durante varias semanas para tener un dinero para entregar al compañero, porque sabía que su padre no tenía trabajo, estaba enfermo y no había comida en casa. Hombre, esto sí que ha sido un acto de generosidad, ¿no? Vaya motivación tenía el chico. Pero en cambio, en el otro caso, entregando la misma cantidad de dinero al compañero, ¿por qué? Sencillamente porque el compañero le había dicho que si no lo hacía, le iba a pegar. ¿Hay algún acto de generosidad en este segundo? Ninguno. Por eso los motivos son tan importantes. De hacer las cosas por miedo a veces es mejor que no hacerlos, pero mejor hacerlos por un sentido de deber, aunque sea nada más que un sentido kantiano del deber, el deber por el deber. Y luego el deber ante alguien, y luego el amor a las personas, y desde luego el motivo supremo, el amor a Dios. Y ahí es donde tenemos que poner el énfasis en la familia, de lograr que nuestros hijos vayan cumpliendo, no sencillamente por los comportamientos, sino por motivos elevados. Vamos a concretar más. ¿Cómo podemos desarrollar las virtudes? Sabemos en qué. De acuerdo con la amplitud y la intensidad con lo que se vive la virtud, y también de acuerdo con la rectitud de los motivos. Pero ahora entramos en el cómo, y la contestación es mediante la exigencia. Exigiéndoles en el hacer o exigiéndoles en el pensar. Pero si vamos a lograr desarrollar las virtudes en nuestros hijos, ¿no creen ustedes que seguramente vendría bien saber o reflexionar sobre qué significa las distintas virtudes antes de intentar desarrollarlos en los hijos? ¿No vendría bien saber claramente qué significa ser responsable o ser generoso o ser sincero o ser comprensivo antes de comenzar el proceso? Igual ustedes están pensando, pues, bueno, es que todos sabemos perfectamente lo que significan estos conceptos. Pero yo no estoy del todo seguro, y no pretendo insultar a nadie, sencillamente que creo que con una aplicación práctica es posible que luego habría una cierta división de opiniones en el grupo respecto a una virtud sencilla, como por ejemplo la responsabilidad. Si quieren, vamos a hacer una pequeña prueba. Yo les voy a contar una historia de un chico de unos 8 o 10 años, y luego les voy a hacer una pregunta. La pregunta es, ¿este chico ha actuado de una manera responsable o no? ¿Sí o no? Y ustedes me tienen que contestar sí
o no. No se puede contestar nada más. Hay que decir sí o no. ¿Están dispuestos a jugar? Bueno, menos mal, porque si no, no les cuento la anécdota, porque quedo en ridículo aquí arriba, ¿no? Aquí va, en donde un chico de unos 8 o 10 años que está jugando con un balón en la sala de estar de su casa y rompe una lámpara. Va corriendo a su madre y le dice: mamá, acaba de romper la lámpara en la sala de estar. Pregunta: ¿este chico ha actuado de una manera responsable o no? ¿Sí o no? Pero ¿cómo puede ser esto? Un grupo inteligente de personas. Pues ya ven ustedes, algunos han dicho que sí, otros han dicho que no, algunos van haciendo así, otros van haciendo así. Y luego hay un grupo de personas ahí sin mover la cabeza. Estas son las personas que no les gusta equivocarse, ¿eh? Pero sucede con otras virtudes también. No se preocupen ustedes, lo voy a aclarar dentro de un momento. Sería cruel dejarles con la duda de toda la noche, ¿no? De hecho, algunos de ustedes saben la contestación del ejemplo ahora porque lo hice, me perdí el año pasado en una de las conferencias, pero muchos de ustedes no lo conocerán. Respecto a la sinceridad. La sinceridad, de todas formas, es mucho más sencilla, ¿no? Vamos a imaginar aquí una clase de chicos y chicas mixto de unos 7 años. El profesor está escribiendo en la pizarra, hay un ruido enorme atrás, da la vuelta y pregunta: ¿quién ha sido? Y se levanta una niña y dice: él. ¿Esa niña ha sido sincera o no? Y ustedes pretenden educar a sus hijos en las virtudes humanas. Por lo menos la moraleja está clara, ¿no? Si ustedes quieren educar a sus hijos en las virtudes humanas, no vendría nada mal aclararse un poco sobre lo que significa cada uno antes de comenzar. Ahora vamos a aclarar las dudas. Respecto a la responsabilidad, de hecho, todos ustedes tienen razón, porque ha sido responsable en parte. Ha asumido las consecuencias de sus actos. Ha ido a su mamá para decírselo. Sin embargo, ha sido irresponsable jugando con un balón en la sala de estar para comenzar. Pero miren ustedes, los adolescentes en gran parte entienden la responsabilidad únicamente como la primera parte, asumir las consecuencias de sus propios actos. Porque nadie nunca les ha dicho que ser responsable también es prever las posibles consecuencias de los propios actos. Un adolescente que va con un grupo que sabe que se está drogando, diciendo: no, yo sé defenderme, aunque jamás pruebe la droga, es irresponsable, porque no está previendo las posibles consecuencias de sus actos. ¿Y qué pasa con la sinceridad? Bueno, de hecho, con la sinceridad la chica no ha sido sincera. No ha sido sincera porque, como sabemos, todas las virtudes están gobernadas por la prudencia, pero la sinceridad también por la caridad. De hecho, la caridad está detrás de todas las virtudes también, porque son manifestaciones de amor. Pero la sinceridad se ve más claramente con otro ejemplo. Un señor va a un compañero suyo y le dice: mira, eres un inútil, trabajas fatal, quedas muy mal con todo el mundo. Le sigue insultando y al final le dice: y además te lo digo por tu bien. No hay sinceridad, ¿no? No, una persona sincera es una persona que manifiesta lo que siente, lo que ha hecho, lo que ha visto, pero a la persona adecuada y en el momento oportuno. Esta chica, ¿qué debe haber hecho? En todo caso, decírselo a su compañero: oye, ¿por qué no has dicho que has sido tú? A menos que uno cree por un sentido elevadísimo de la solidaridad, debe habérselo dicho al profesor, pero yo creo que es una exageración. Hay algunas personas que creen que ser sincero es contarlo todo a cualquier persona en cualquier momento. Eso no es sinceridad, eso es lo que se llama desenfreno verbal. Pero cuidado, padres de familia, porque hay algunas mamás especialmente que creen que las hijas son especialmente sinceras si les cuentan todo lo que les pasa. No es cierto.
Hay cosas de la relación de lealtad con una amiga que no tiene por qué contar. O, por ejemplo, hay cosas que deben contar a su confesor, pero no a sus padres. Es contar lo que he hecho, lo que pienso, lo que siento, etc., pero a la persona oportuna y en un momento adecuado. Eso es lo que es la sinceridad. Pues ahora que vemos lo que es claro, vamos a entrar con la problemática respecto a exigir. Con los niños pequeños se trata de ir exigiendo para que vayan repitiendo una serie de actos que forman hábitos. Antes de los 7 años propiamente no se puede hablar de virtud, porque no tienen la edad de razón, no saben realmente por qué están comportándose y cómo se comportan. Son hábitos que luego se preparan para la virtud. Pero con los niños pequeños se tratará de exigirles en el hacer, operativamente para desarrollar los hábitos y también preventivamente para que no se hagan daño. Entonces uno dice que no se asome por la ventana porque se puede caer al suelo, ¿no? Entonces es una exigencia preventiva. Con el niño, entonces, es exigirle para que vaya repitiendo actos y adquiriendo los hábitos. Pero allí entra una serie de problemas. Y vamos a mencionar 3 problemas que algunos de ustedes pueden tener. ¿Ustedes, alguno aquí, tiene algún problema con un niño pequeño para lograr que obedezca lo que ustedes mandan? Las risas, ¿qué quieren decir? ¿Que no hay ningún problema? Bueno, vamos a ver qué se puede hacer para lograr que los pequeños obedezcan, porque si no, no van a repetir los actos. Pues miren ustedes, una de las cosas que suelen hacer las mamás, que otra vez pues tienen más contacto habitualmente con los niños pequeños que sus papás, es de exigir poco, pero en muchísimas cosas. Y cuando uno exige poco, pero en muchísimas cosas, uno logra muy poco en los niños y para uno mismo muy mal humor. Poco eficaz me parece el planteamiento. Entonces, ¿por qué no lo hacemos al revés? Exigir mucho, pero en pocas cosas. ¿En qué cosas? Cada familia tendrá que ver. En alguna familia podría ser, por ejemplo, la hora de almorzar. Porque en algunas familias la hora de almorzar es una especie de tragedia diaria. Tragedia diaria porque a un niño no le gusta la carne, a otro no le gusta la verdura. Uno es nervioso y se levanta antes de terminar, otro es perezoso y llega tarde. Cuando sucede todo esto, mamá se pone de mal humor. Y claro, cuando mamá se pone de mal humor, papá se pone de mal humor. Y cuando papá se pone de mal humor, ya no hay quien aguante en casa. Es una tragedia diaria. Pues, ¿por qué no poner las reglas del juego para la hora de almorzar? Vamos a exigir en eso. Y cuando ya lo tenemos dominado, vamos a exigir a la hora de acostarse o la hora de levantarse, pero no todo a la vez, porque todo a la vez no se va a lograr unos resultados muy buenos. Segundo problema o sugerencia, pequeño criterio para ayudar en la exigencia para desarrollar los hábitos con los niños pequeños. Mandar bien. Mandar bien. El tipo de secuencia que yo he visto, he oído, es mamá está cambiando su bebé en una sala. Y su otro hijo está viendo su programa favorito en la televisión en otra sala, en donde la mamá grita: Jaime, vete a la cocina, tráeme un vaso de leche y luego lleva la cartera a tu cuarto y lávate las manos. Y el niño desde el otro cuarto contesta: sí, mamá, hombre, eso con mucha suerte porque normalmente ni contestan, ¿eh? Pero cumplir, ni hablar. Bueno, sencillamente porque ha mandado mal la madre, ¿no? ¿Cómo hay que mandar? Pues primero tener el hijo delante. Cuando no está viendo su programa favorito en la televisión, entonces le decimos: Jaime, ven aquí. Ya le tengo delante. Jaime, vete a la cocina a traerme un vaso de leche. ¿Qué te he dicho? Que vaya a la cocina a traerte un vaso de leche. De acuerdo, vete ahora. Y luego es posible, nada más que posible, que va a obedecer. Porque claro, con el otro sistema hay que pensar que Jaime es un buen niño. Entonces, cuando su mamá le estaba diciendo: vete a la cocina a traerme un vaso de leche y luego lleva la cartera al cuarto y lávate las manos, como intenta recordarlo todo, cuando le estoy oyendo lo último, se va olvidando de lo primero. Entonces intenta recordarlo primero y así se olvida de lo último. Segundo, nunca lo olvida de todas formas. Entonces, ¿qué hace? Vuelve a la televisión otra vez. Mandar una cosa a la vez. Y asegúrense que luego cumplen con lo mandado.
Y si uno está tan cansado, exhausto, que uno no está en condiciones de asegurar que el hijo va a cumplir cuando uno ha mandado, lo mejor es no mandar, sugerir, pedir, por favor. Así uno no pierde la autoridad, ¿no? De hecho es curioso, pero según la cultura, pues hay que sugerir que uno manda más o manda menos. Por ejemplo, en la cultura de mi país de origen, siempre es sugerencia, te importaría, podrías. Y además luego se enfadan cuando uno dice te importaría y el hijo contesta sí. ¿Hombre? ¿Qué le has preguntado? ¿Te ha contestado? ¿Por qué te quejas? ¿No? Entonces en esa cultura hay que sugerir, por favor, manda a los hijos. Ya está bien de cortesía, manda, porque si no mandas les estás quitando el derecho de obedecer. Otra cosa que uno sugiere, que también es bueno, pero esto es para estimular la generosidad. Aquí hay una opción, que pueden decir que sí, pueden decir que no. Entonces los dos sistemas son necesarios, pero es muy bueno mandar directamente. Un poco, si se quiere, sin cortesía, diciendo, haz esto. Bien, entonces esto es para mandar a los hijos más pequeños, pero también una última sugerencia respecto a los criterios con los pequeños. Normalmente en la vida de cualquier familia hay unos sucesos que se van repitiendo todos los días. Entonces uno espera, por ejemplo, cuando llegan del colegio siempre hagan lo mismo, que saluden a mamá, que llevan la cartera al cuarto, que cuelgan el abrigo, que lavan las manos y que vayan a merendar. Y todos los días igual, ¿eh? Y entonces, ¿qué sucede? Pues ahí está mamá que de repente va a la... Ah, pero tú estás en casa, no sabía que habías llegado. Pero no sabes que tienes que venir a saludarme cuando llegas. Pero la cartera que aquí en el suelo, por favor, la cartera en tu cuarto. Y cuelga el abrigo, por favor. Y a merendar, no sabes que... Y ahí está todos los días gritando 4 o 5 veces porque no cumple con lo que tiene que hacer todos los días, ¿eh? Entonces, lo que yo les sugiero es que establezcan cadenas de sucesos. Cadenas porque están interrelacionados como eslabones. Entonces, hay que decirle, mira, cuando llegas a casa, saludas, llevas la cartera al cuarto, luego cuelgas al abrigo, luego vas a lavar las manos y vas a merendar. Y es todo una misma cosa. Además, lo escribo en mayúsculas, lo pongo en un papel y lo pincho en un corcho en su dormitorio, ¿no? Y entonces, cuando el hijo llega a casa y que no saluda, deja la cartera, no lava las manos, todas estas cosas, pues mira, la madre, en lugar de gritar 3 o 4 veces, basta con gritar una sola vez. Cadena número 1, y así está resuelta, ¿no? Pues no sé si eso es muy pedagógico o no, la verdad, pero eficaz desde luego. De hecho, todos nosotros funcionamos con cadenas. Ustedes se despiertan al salir de la puerta de la casa, normalmente, ¿eh? Y uno se levanta, la ducha, afeitarse, desayunar, o beso a la mujer y a la calle. Y a la calle uno se despierta, ¿no? Pues hay que despertarse antes de dar el beso a la mujer. Todo lo demás es cadena. Las cadenas facilitan muchísimas las cosas. Bien, son unos pequeños criterios para lograr exigir a los niños pequeños para que vayan repitiendo actos. Hay otras muchas cosas que se pueden hacer, como por ejemplo, pues lograr que la gente ponga las cosas en su sitio. ¿Ustedes tienen algún problema con tijeras en casa? ¿Dónde están las tijeras? Claro, pedagógicamente se podría resolver el problema también. El niño viene para pedir las tijeras. Entonces uno dice, hay que relacionar el acto con el tiempo. Ahí está el criterio pedagógico. Lo cual significa que cuando pide las tijeras uno pregunta, ¿qué vas a hacer con las tijeras? Pues voy a recortar un soldado. Donde la madre a veces dice, pues devuélvelos cuando terminas. Pues mal hecho, porque igual eso es dentro de 2 o 3 años, ¿no? Uno dice, pues no. Cuando terminas de cortar el soldado, o si no terminas, me da igual. Me traes el soldado para ver el soldado. ¿Dónde me enseña el soldado? ¿Dónde están las tijeras? Devuelve las tijeras, ¿no? Pero la vida es corta, ¿no? La vida es corta y a veces no da tiempo para tanta pedagogía. Donde yo creo que hay que resolver algunas cosas por vías como más sencillos, más directos, que igual no tan pedagógicos.
Por ejemplo, en este tema, en mi propio caso, lo que yo tengo es una caja fuerte. Ojalá tuviera dinero en mi caja fuerte, pero nunca lo tengo, ¿no? Pero lo que sí que tengo en mi caja fuerte son unas tijeras, corta uñas y un poco de chocolate. Y evito una cantidad de disgustos en mi familia. Pedagógico, pues igual no, pero vamos, ¿quién dice que pedagogía tiene que estar presente en todos los momentos, ¿no? También hay que vivir, ¿no? Pero luego, progresivamente, hay que ir exigiendo en el pensar, ¿verdad? Entonces hay determinadas virtudes que incluso se prestan más a una exigencia en el pensar. Y hay algunas cosas que se puede exigir directamente, pero otras hay que hacerles pensar. La generosidad que estaba explicando antes, ¿creen ustedes que realmente es una virtud que uno puede exigir a las personas para que sean generosas? Yo creo que no. Recuerdo que en Navidades, pues en Pamplona, donde vivo, un año, pues habían regalado a unos amigos, al hijo de unos amigos, una caja de bombones. Entonces, por la tarde de Navidades, pues llegaron unos parientes ahí a la casa. Entonces su madre dijo al hijo, oye, ¿por qué no ofreces un bombón a los familiares? Había 12 familiares, ¿no? Ya había contado sus bombones, tenía 15. Entonces 15 menos 12 me quedo con 3. Entonces le dijo, pues no quiero. Entonces la madre cogió la caja de bombones, lo ofreció a todo el mundo, efectivamente quedaron 3 bombones en la caja, lo devolvió a su hijo y le dijo, así aprenderás a ser generoso. Claro, el hijo pensó, si esa es la generosidad, eso no es para mí, eso no me convence nada, ¿no? No, la generosidad realmente creo que es una virtud no para exigir directamente, sino para ofrecer un sinfín de oportunidades para ser generoso. Entonces, ¿por qué no eches una mano a papá? ¿Podrías ayudar a tu hermana? No quiero, no me da la gana, no sé. Oye, el abuelo agradecería mucho si hicieras, no quiero. Entonces uno sigue ofreciendo oportunidades y un día el hijo dice, bueno, y lo hace. Y encuentra la satisfacción de haber hecho algo a favor de otra persona y este le motiva para seguir haciendo esfuerzos a favor de los demás. Exigir una generosidad sirve para bien poco. Hay que ofrecer oportunidades. Bien, entonces, pues hay que pensar en que efectivamente uno quiere ir exigiendo progresivamente más en el pensar para que los adolescentes piensen antes de tomar sus propias decisiones. Y esto quiere decir dar información. Y sobre estos temas, pues hay que decirles qué significa ser comprensivo, o qué significa ser buen amigo, qué significa ser justo. Hay que dar información y luego preguntar, ¿por qué? ¿Por qué has pensado en esto? ¿Por qué has pensado en este otro? Y así ir dando la información respecto a cada una de las virtudes. Podríamos verlo, por ejemplo, con este mismo tema de la generosidad. Pues la generosidad, ¿qué es? Una definición. Una persona que actúa a favor de otras personas desinteresadamente. ¿Les parece bien como definición? A mí me parecía bien cuando lo había pensado. Pero luego alguien me contó una anécdota y con esta anécdota yo me di cuenta de que no vale esa definición. Bueno, si alguien ha tomado nota, pues espere un poco porque no está terminado, ¿no? Una persona que actúa a favor de otras personas desinteresadamente. En la anécdota se trata de dos señores bastante recién casados y se encuentran un día. Y uno le dice al otro, oye, ¿qué tal te va esto del matrimonio? Y el otro le dice, pues mira, fatal. Es que mi mujer no sabe cocinar, no sabe coser, no sabe planchar, no sabe limpiar, que no sabe hacer absolutamente nada. Pero luego pregunta al otro, pero aquí, ¿qué tal te va? Y el otro dice, pues mira, a mí, fenomenal, mira, fenomenal. Mi mujer, pues sabe coser, sabe limpiar, sabe cocinar, sabe limpiar, sabe hacer de todo, pero luego sigue diciendo, y claro está, siempre viene bien por si acaso algún día no lo puedo hacer yo. Entonces la pregunta es, ¿este hombre es generoso o no es generoso? Aparte de ser tonto, ¿no? Pero esto ya es otro tema, ¿no? Y no estoy sugiriendo, señores, que los caballeros no deben de ayudar en casa, evidentemente, ¿no? Pues yo creo que si este señor había que considerarle como generoso, pues no me caería muy bien la generosidad. Yo creo que falta una segunda parte de la definición.
Una persona generosa es una persona que actúa a favor de otras personas desinteresadamente, teniendo en cuenta la utilidad y la necesidad de la aportación para esa persona. Ser generoso no es satisfacer los caprichos de los demás, es dar a cada uno lo que necesita, ni más ni menos, y esto también es la justicia. Lo dijo con gran claridad Aristóteles cuando dijo que es igual de injusto tratar a iguales desigualmente que tratar a desiguales igualmente. Más despacio. Es igual de injusto tratar a iguales desigualmente que tratar a desiguales igualmente. ¿Nuestros hijos son iguales o diferentes? Diferentes, entonces hay que tratar a cada uno de una manera diferente, y esto es lo justo. Sin embargo, de 8 a 12 años es cuando más tienen desarrollado los hijos el concepto de justicia como igualitarismo. Y por tanto, de 8 a 12 años, si ustedes tratan a un hijo de una manera y luego a ellos de una manera diferente, es cuando más dicen, no hay derecho. ¿Y qué hay que hacer? Citarles un poco de Aristóteles y adelante, ¿eh? Pero no lo digo de todo en broma, porque no he dicho hace un momento que se trata de dar una información. Hay que dar información y progresivamente lo irán comprendiendo. Pero ahí otra vez tenemos el problema con los adolescentes de pensar en cómo dar la información. Y esto realmente es divertidísimo, es increíble las cosas que hacemos los padres en la educación de nuestros hijos. Y de pensar lo bien que salen a pesar de todo, ¿no? Es increíble, ¿no? Bueno, esto por fin, pues ya se ve que el adolescente tiene un problema. Entonces, por fin, papá interviene en su educación. Le lleva a un sitio y empieza a sermonearle. O como dicen los hijos, les hablamos por capítulos, ¿no? Y está esperando ese padre el momento mágico cuando por fin su hijo baja la cabeza y le dice, lo siento papá, tenías razón. Y claro, este momento nunca llega, ¿no? ¿Cómo hay que dar información a los hijos, adolescentes? Esto es muy pedagógico porque los 4 criterios empiezan por la letra C. Una información clara, corta, concisa y cambiar de tema. Y cambiar de tema es más importante que lo que parecía al principio. ¿Cómo se suele dar la información a los adolescentes? Una información larga y confusa. De tal manera que cuando uno ha terminado, el adolescente no ha entendido nada. Entonces uno vuelve a decirlo todo otra vez, a ver si sale mejor la segunda vez. La segunda vez más confusa que la primera vez. Y luego una tercera vez a ver si hay suerte. Ni nosotros mismos sabíamos lo que queríamos decir, ¿no? Un grito porque no han entendido y así termina la secuencia, ¿no? Por eso a veces pienso que hay una palabra más usada en la lengua española que ninguna otra. O sea, lo que yo quería decir y uno vuelve a decirlo todo otra vez. O sea, y uno va oseando por la vida, sencillamente por no pensar antes de hablar. ¿Qué cosa más? Es que es sencillo, ¿no? Pensar antes de hablar, pero no, señor, uno habla y posiblemente uno piensa después, pero eso con suerte también, ¿eh? Una información clara, corta, concisa. Y luego cambiar de tema. No se trata de aplastar al hijo con el peso del propio razonamiento. Dejarle una salida noble. Oye, ¿qué tal el partido del otro día? Pero hay unas ganas de convencer. ¿Cuántas veces han logrado ustedes convencer a alguien de algo en una sola conversación? En la vida, ¿eh? ¿Una? ¿2 veces? No más. Porque si después de hablar la otra persona dice, estoy de acuerdo, no le has convencido, estaba de acuerdo desde antes. Y si no, necesita 1 minuto, 1 hora, igual 1 año para pensarlo él. Y de repente dice, lo que yo pienso es, esto es lo que yo le dije hace 3 meses. Nuestros hijos no son tontos. Hay que decir las cosas con claridad, no esperar que ellos digan sobre la marcha, estoy de acuerdo. Hay que dejarles pensar.
Igual salen por la puerta diciendo qué tonterías y luego están utilizando los mismos argumentos al discutir con sus amigos el día siguiente en el colegio. No sería la primera vez, ¿eh? E igual no. Por eso hay que volver a insistir en los temas importantes. Ahí hay otro tema curioso, que hay padres que se preocupan muchísimo porque sus hijos les dicen que siempre están insistiendo lo mismo. Ay, papá, pero siempre estás en lo mismo, ¿no? Y se preocupan los padres y intentan no insistir tanto. Yo les digo a ustedes que si sus hijos no se quejan de que ustedes siempre están insistiendo en lo mismo, les están educando mal. ¿Cómo van a saber nuestros hijos que una cosa es importante si no insistimos en ello? Otra cosa es insistir en ello como un disco rayado, ¿eh? No hay que hacerlo con un poco de gracia, pero desde luego hay que insistir en los temas importantes. Si no, jamás van a saber lo que es auténticamente importante para nosotros. Con este planteamiento con los adolescentes, entonces ven ustedes que hay que exigirles en el pensar mucho más que en el hacer. Pero hay que exigir también a los adolescentes en el hacer, sí señor, en algunas cosas importantes. ¿Qué significa la palabra importante? Cualquier cosa que puede influir de una manera significativa, positiva o negativamente sobre los valores de la familia. Así es como yo entiendo la palabra importante. Entonces, en primer lugar, voy a exigirles donde creo que puede existir peligro físico y peligro moral. Pero en cambio, en otras cosas de menor monta, no voy a seguir exigiéndoles en el hacer, porque no me interesa más exigirles en el pensar. Una señora en Pamplona otra vez, era casi maniático del orden, entonces siempre estaba insistiendo para que su hija ordenase su dormitorio, todos los días gritándola, chillándola para que lo tuviese ordenado, ¿no? Y luego un día su hija le dijo: mamá, esta noche voy a ir a una fiesta en la casa de unos amigos porque sus papás se han ido de viaje y así vamos a estar más a gusto. Seguramente volveré a las 7 de la madrugada. Claro, como la mamá ya no podía gritar más fuerte de lo que había estado gritando para ordenar el dormitorio, entonces cuando gritó ahí prohibiéndolo, como tampoco había obedecido la hija respecto a su dormitorio, tampoco obedeció en este tema. Entonces hay que exigir en lo que es importante y no en lo que es secundario. Pero los pobres mamás, ¿qué van a hacer con los dormitorios de sus hijos adolescentes, ¿no? Exigirles una sola cosa, ¿no? Que cierren la puerta, ¿no? Aplicación práctica de lo que he dicho antes para molestar a algunos. ¿Qué se hace con los chicos con pelo largo? Los chicos con pelo largo, ¿es importante o no es importante? No, lo tendrán que pensar ustedes. Si el pelo refleja una manera disoluta de vivir, etcétera, hombre, entonces sí, pero es entonces una especie de síntoma de una manera de vivir. Pero si es un chico buen estudiante, cariñoso, sociable, no sé qué, y le apetece tener pelo largo, ¿qué hay de mal en ello? Ustedes verán, yo no les voy a dar la contestación, ¿qué es importante en su familia? ¿Y los aros? Tampoco voy a entrar en la cuestión para... ¿eh? Yo siempre digo, mira, o dos o ninguno, porque uno es desequilibrado, ¿no? Pero... ¿eh? Esto, entiendo yo, es la manera que hay que ir razonando con los hijos, exigirles en el hacer en algunas cuantas cosas que son auténticamente importantes, y en lo demás, ayudarles a pensar, dándoles información y preguntándoles, ¿por qué has pensado en este otro? ¿Qué ventajas? ¿Qué inconvenientes? Para que vayan tomando decisiones propias, así asumiendo las consecuencias de sus propias vidas. Posiblemente alguno de ustedes en el transcurso de esta conferencia ha pensado, bueno, todo eso está muy bien, pero ¿qué voy a hacer yo si yo soy el primer desastre en estas cosas que quiero lograr para mis hijos? No pasa nada, porque menos mal que no educamos por el ejemplo perfecto, si no, no educaríamos nada, ¿no?
educamos por la lucha de superación en las mismas cosas que deseamos lograr en los hijos, la lucha de superación. Y incluso hay personas que creen que tienen alguna virtud muy desarrollada, que de hecho se han pasado, y luego tienen muchas más dificultades para educar a sus hijos. Por ejemplo, los maniáticos del orden. Los maniáticos del orden no comprenden cómo los demás no son ordenados como ellos. Creen que es un derecho de que todo el mundo sea ordenado. Si alguien es desordenado, entonces lo están haciendo a propósito para molestarles, ¿no? Y no se dan cuenta de que cada uno nace de una manera diferente. Y hay bebés que nacen ordenados, durmiendo de noche y despiertos de día. En cambio, hay otros bebés que nacen durmiendo de día y despiertos por la noche. Han nacido desordenados. ¿Qué se puede hacer? Devolverlos. No se puede. Y luego hay unos niños, 8 o 10 años, que son tan responsables, que uno piensa, ojalá rompiese una ventana porque no hay quien le aguanta. Cada uno nace de una manera diferente, ¿eh? A algunas personas no les cuesta casi ser generosos, pero en cambio les cuesta muchísimo ser ordenado. A otros no les cuesta ser ordenado, en cambio ser generoso. Hay tendencias naturales con las cuales nacemos. Por tanto, no es una preocupación, o no debe de serlo, de que no soy un ejemplo perfecto. No, señores. Estoy luchando para superarme, para ir alcanzando progresivamente mi felicidad, pero también encaminando mis hijos hacia esa felicidad que es nuestro objetivo para los hijos y es su derecho de los hijos. Gracias.